Bueno, muchas gracias y qué bueno poder hablar de las elecciones de Colombia, que son, yo diría, las elecciones más importantes en este primer semestre porque determinan muchas cosas a nivel continental. Si la batalla contra la dictadura en Venezuela se acelera, si Cuba, que ha visto en Colombia y en Petro un aliado fundamental, lo pierden, y si por el contrario Estados Unidos encuentra en un nuevo gobierno en Colombia un aliado que le facilite todo ese proceso de transformación geopolítica que por primera vez deja ver una luz al final del túnel en lo que tiene que ver con la democracia en Venezuela y con la democracia y el regreso a la libertad en la cabeza de la serpiente que es Cuba. Por eso estas elecciones son tan importantes y quiero empezar con un contexto. Obviamente Petro representa ese socialismo del siglo XXI que no respeta las instituciones, que las violenta, que cuando un poder judicial o un poder legislativo se opone a su visión o a sus leyes que quieren destruir la democracia, busca arremeter contra ellas. Hoy está arremetiendo brutalmente contra el proceso electoral, contra el registrador y contra el sistema electoral. ¿Por qué? Yo creo que porque si pierde quiere incendiar a Colombia. Y tenemos que tener eso muy claro. Ya empezaron a mover las mingas indígenas para ver si logran generar el mismo caos del 2021, pero los ciudadanos van a contestar. No nos va a volver a pasar lo del 2021. Que en esto quiero yo decirle claramente a las mingas indígenas, todo eso, que si piensan que va a pasar lo mismo del 2021, están equivocados porque los colombianos vamos a salir a la calle a defender nuestra democracia. Entonces lo primero es que entendamos que Petro solo ve una victoria y que Petro quiere ver cómo incendia el país si no se le da. 1. 2. Petro tiene clarísimo que su futuro está en juego. Yo creo que su futuro, inclusive su futuro en términos de libertad, porque lo que va a empezar a salir de Venezuela va a ser muy grave, y por eso se la está jugando toda para que Iván Cepeda, un hombre mucho más rígido, mucho más dogmático, muchísimo más de izquierda, si se puede decir, que Petro, llegue al poder, porque sabe que lo va a defender. ¿Y qué está haciendo en ese sentido, además de todo el proceso de disrupción del sistema electoral en que él fomenta y que quiere dejar como elemento para ver si logra desestabilizar la democracia? Primero, está haciendo lo que ningún presidente ha hecho en Colombia en su historia, y es, quizás lo hizo el presidente Santos en el 2014, pero no en las dimensiones que lo está haciendo Petro hoy, que es gastar presupuesto nacional para comprar votos a través de contratos. La brutalidad de contratación que se ha dado en los últimos meses, violando la ley que prohíbe hacerlo, es absoluta. No le importa que esos contratos se venzan en 6 meses o en 1 año y que no se puedan renovar porque no va a haber con qué pagarlos. El tema es ahora. Entonces, uno, a través de una contratación masiva, está generando eso. 2, está llevando a los contratistas a decirles, yo les doy este contrato aquí y acá, porque esto ya son órdenes de prestación de servicio y contrataciones directas, si usted y su empresa me ayuda a conseguir tantos votos. Es el segundo elemento que está utilizando clarísimo el gobierno para lograr desequilibrar, digamos, el sentir de Colombia y las elecciones y generar mucho más votos para su candidato. Entonces, esos dos de parte del gobierno. El tercero, subsidios masivos que son insostenibles. Entonces, lo que estamos viendo es algo parecido a lo que hizo Alberto Fernández para tratar de lograr que Massa ganara contra Milei. Massa se gastó 1 punto del PIB. No sabemos ahorita cuánto se está gastando, pero debe estar probablemente en esas dimensiones. Entonces esto tiene un elemento inmenso de favorabilidad al candidato de Petro, que es Cepeda, y de desequilibrio en las elecciones. Lo segundo que está pasando es que el presidente Petro, bajo su paz total, está favoreciendo a los narcotraficantes de una manera impresionante. Hoy, los grandes narcos colombianos están viviendo en Qatar tranquilos, paz total. Y Petro les está diciendo, ¿ustedes quieren que esto siga o quieren tener problemas con el siguiente gobierno? Ayúdenme a que Cepeda sea presidente. Es más,
Es tan descarado lo que está haciendo que los mismos narcos sacaron un comunicado hace unas semanas diciendo no vamos a intervenir en las elecciones. Lo que quiere decir que sí van a intervenir, que sí están interviniendo e intervienen de dos maneras, financiando y generando recursos para comprar votos, ya comprar votos en la calle, en lo que su ministro del Interior es un experto, y por eso el presidente se hace mostrar como si estuviera en una gran lucha contra la compra de votos, cuando de verdad el PhD en compra de votos y en compra de elecciones lo tiene él de ministro del Interior. Entonces es el tercer punto o el cuarto punto con el que él va a tratar de mover las elecciones. Narcos, vengan. Abrazos y no balazos, lo llamaba AMLO, paz total, es lo que Petro llama este nuevo elemento. Quinto, FARC y ELN. Con ustedes necesitamos su apoyo en las regiones donde ustedes están presentes para subir los votos, y ya se vieron, y en las parlamentarias se alcanzó a ver algo de eso. Entonces estos dos grupos también van a jugar durísimo en estas elecciones. Entonces no son unas elecciones normales, son unas elecciones distorsionadas por el presidente, por los grupos armados y por el narcotráfico. Afortunadamente perdieron su gran aliado, que era Maduro en Venezuela, que financiaba, que mandaba plata, que financió y mandó plata para la elección de Petro. Eso todavía, la realidad de todo lo que ha pasado todavía no se conoce, se va a conocer, pero tiene estos otros elementos con los que él está tratando de intervenir en la campaña para lograr protegerse y lograr que su candidato, que acabaría con la democracia, acabaría con la libertad en Colombia, sea el siguiente presidente del país, Iván Cepeda. Dicho esto, yo era muy pesimista. Entre otras porque yo creo que toda esta presión que está haciendo el presidente puede ser 1, 2, 3 puntos en materia de votos. Y yo veía dos candidatos muy fuertes: Abelardo Lespriella en la derecha e Iván Cepeda en la izquierda, con un elemento fundamental, que el candidato de la derecha, Abelardo de Lespriella, no arrastra un voto del centro. Por el contrario, Cepeda, que estaba como un manso cordero, ya cambió el discurso después de las elecciones del domingo pasado, estaba en un discurso de venga, yo abro las puertas, yo soy un socialdemócrata, y estaba, mientras uno ahuyentaba, el otro atraía. Ese era el escenario antes del domingo antepasado, donde yo sí veía unas elecciones muy enredadas. Sin embargo, había unas primarias que tanto Petro como Abelardo dijeron no voten. ¿Y por qué? Porque ellos querían competir. Petro y Cepeda quieren que su rival sea Abelardo, y Abelardo no quiere tener competencia en el centro y el centro derecha. No voten. Hicimos una campaña, yo hice una campaña personal, pero mucha gente hizo campaña de voten, por favor, voten. Tener dos candidatos de derecha, de centro derecha, fuertes, es mucho más importante que tener solo uno. Mostrar la fuerza que tenemos es mucho más importante en el sentido de optimismo que simplemente no tenerlo y dejar que Cepeda sea el que se chupe todos esos votos. Y resulta que los colombianos contestaron positivamente. En la consulta, en la gran consulta, que es una consulta muy importante, ahí hay un exministro de Hacienda muy serio, Mauricio Cárdenas, había un exalcalde de Bogotá, 2 veces exalcalde de Bogotá, el mejor alcalde que ha tenido Bogotá en muchas décadas, Enrique Peñalosa. Había un exgobernador de Antioquia, muy popular en Antioquia, Aníbal Gaviria. Había un exministro de Comunicaciones y senador de la República, David Luna. Había un senador de un partido muy significativo del galanismo, del nuevo liberalismo, la fuerza de Luis Carlos Galán, un hombre asesinado por la mafia, un joven serio. Estaba Vicky Dávila, una periodista que tomó la decisión muy frentera, que se conectó a una mujer que viene de la clase media baja y que ha logrado crear un escenario. Estaba Juan Daniel Oviedo, un hombre que hizo una campaña interesantísima
directo, sin pelos en la lengua, sin ocultar lo que es, pero también clarísimo en lo que hacía y lo que proponía, porque es un hombre que tiene PhD en economía de la Universidad de Toulouse y tiene un máster en economía de la Universidad de Matemáticas de la Universidad de Toulouse. O sea, no es un pintado en la pared. Y estaba Vicky Dávila. Y nosotros le apostamos, y como les dije antes, los colombianos respondieron. Vicky Dávila sacó 3.2 millones de votos. Perdón, Paloma Valencia sacó 3 puntos, Paloma Valencia, que estaba en eso y era la candidata del Centro Democrático, sacó 3.2 millones de votos. Juan Daniel Oviedo sacó 1.2 millones de votos. El resto, la sumatoria, fueron cerca 5.8, 5.9 millones de votos, que ya mostró una fuerza muy grande. Y eso generó un respiro. Pero lo más importante es lo que pasó después. Paloma dijo, vengan, esta gran consulta me manda un mensaje, esto es entre todos. No, con el triunfo no se volvió, digamos, no excluyó, sumó y sumó y sumó. Y en esa semana vimos 5, 6, 7 de los políticos más importantes de Colombia diciendo todos juntos. Y el mensaje de Colombia lo escuchó. Escogió a Juan Daniel Oviedo como su candidato a la vicepresidencia. Inclusive en estos días están diciendo, es que ser diferentes es importante, no tenemos que ser lo mismo. Y resulta que en las encuestas esa pareja va subiendo, los demás o están quietos o están bajando, y por eso cambió el discurso de Cepeda. Ya Cepeda empezó a irse contra los antioqueños, dijo es que todos los antioqueños, y Antioquia es la sede del paramilitarismo, del narcotráfico, o sea, metió en el mismo saco a todos los antioqueños, no a ese grupúsculo menor de violentos. Ya están con, el presidente Petro ya empezó en un discurso homofóbico contra Juan Daniel Oviedo, y Oviedo ya le contestó y le dijo, oiga, usted que es capaz de hablar de clítoris en los consejos de ministros, ¿no es capaz de decirme que soy marica? Así le dijo, de frente. Y eso yo creo que está generando una aglutinación alrededor de Paloma y de Oviedo, que creo que nos salvó del horror de Cepeda. Salvó a Colombia, y estamos a punto de salvar a Colombia del horror de Cepeda. Ojo, esto no quiere decir que nos debemos descuidar. Ya estamos viendo una campaña que yo, ayer hablando con gente de distintos sectores que analizan de dónde viene la información de redes y la pauta de redes, estoy seguro que si empezamos a analizar vamos a darnos cuenta que mucha viene de afuera, porque desde afuera juegan en las elecciones en Colombia, y entonces están planteando, y ya hay un mensaje que yo vi, bueno, a mí me dan hasta con el balde, dicen, ay, usted nos engañó, usted nos dijo que votáramos por Paloma. Sí, pero yo no los engañé, logramos lo que queríamos, 2 candidatos fuertes. También ya hay un círculo gigantesco que está mintiendo de la A a la Z, diciendo que van a imponer política transgénero. No, señor. Los principios de la campaña de Paloma siguen, lo que pasa es que se une todo un sector que le habla a los jóvenes, que tiene la capacidad de verlos a los ojos, que tiene la capacidad de interpretarlos en políticas que el gobierno va a intentar implementar, y eso no lo pueden ver. Desafortunadamente, desde la derecha también hay campañas en ese sentido, campañas negativas, pero eso muestra la fortaleza de este binomio y la debilidad de los otros dos. En Colombia hay centro. En Colombia hay centro. Y cuando uno mira y dice, es que lo de Milei se dio, hay que entender que lo de Milei se dio después de cuántas elecciones y cuántas decepciones y cuánta destrucción económica del segundo país más rico del continente, que deterioró la calidad de vida y acabó con ese centro. En Colombia el centro todavía no se ha acabado. Y por eso la decisión de Paloma Valencia, que requiere mucho valor, de escoger a Juan Daniel Oviedo como su candidato a la vicepresidencia, es lo que está abriendo las puertas a que Colombia se salve, con absoluta claridad, de Iván Cepeda, que hasta antes de las elecciones primarias era, sin duda, el favorito para suceder
a Gustavo Petro. ¿Qué puede pasar? Pueden pasar dos cosas en estas elecciones. Primero, que ante una subida cada vez mayor de Paloma se desplome Abelardo, y por eso quieren frenar y por eso quieren, digamos, presentar la candidatura de Paloma y de Juan David Oviedo como la están presentando, como si fuera una candidatura de izquierda, que no lo es una candidatura de centro derecha con un centro moderno, y la izquierda obviamente está atacando por todos lados, solo hablan de Uribe, 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 como si Paloma fuera Uribe, y no lo es, y Uribe está diciendo por todos lados, oiga, mis errores son míos, no son de Paloma. Y eso está generando también como una mirada al post-uribismo por primera vez, que creo que es parte de las herencias que pueden quedar de estas elecciones. Va a ser muy interesante lo que viene, va a ser muy interesante con tremenda desinformación y tremenda guerra sucia lo que va a pasar durante los próximos 2 meses, pero yo estoy optimista porque Colombia es un país sensato. Colombia tiene la segunda democracia más antigua del continente. En Colombia hemos pasado por todo y creo que por fin estamos aprendiendo la lección de que ese populismo del siglo XXI solo destruye y que mantenerlo en el poder es acabar con la libertad y la democracia. Hoy les tengo que decir que por primera vez en muchos meses me siento optimista de que Colombia se puede salvar, de que Iván Cepeda sea el siguiente presidente del país. Muchas gracias.